A vosotros, hermanos. A vos más, hermano. Ocupen sus lugares, hermanos. Vamos a iniciar, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Este tema es muy interesante, hermanos. A lo largo de estas escuelas sabáticas hemos visto todo con respecto a la bestia, que era esta bestia, que el dragón le daba la potestad a la bestia y que nuestro Dios permitía todas estas cosas por algo. Y ahora vamos a ver que en la escuela sabática de hace 15 días, me parece, habíamos visto que era la imagen de la bestia. Y que la imagen de la bestia era todo esto que hacían, que era parte de lo que hacía el dragón, todas estas cosas, idolatría, hechicerías, todo lo que viene en Gálatas, después de los frutos del Espíritu, todas estas cosas malas, lo que hacía la bestia. Y que esto era la imagen de la bestia. Pero ahora vamos a ver lo que nos compete como iglesia de Dios. A imagen de Dios se llama este tema. Voy a empezar este tema preguntándoles a cada uno de ustedes. ¿Podemos ser como Dios, hermanos? Sí. El tema inicia con esto. ¿Podemos ser como Dios? Génesis capítulo 1, versículo 26. Y vamos a iniciar, hermanos, con este tema muy hermoso que nuestro Dios quiere que sepamos y, como dice nuestro hermano Cristian, que lo pongamos por obra. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y al final ustedes me van a responder, hermanos, si el hombre se parece a Dios o si el hombre puede ser como Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra. ¿Qué dijo Dios, hermanos? Hagamos al hombre. Voy a poner un cronómetro, hermanos. La anterior vez que di este tema me tardé 1 hora, entonces voy a poner el cronómetro para no tardarme tanto. ¿Qué dijo Dios, hermanos? Disculpen. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que nosotros somos como Dios. Somos semejantes a Dios. ¿Y cómo es Dios? A nuestra imagen. Perfecto. Es invisible. Es invencible. O sea, nosotros somos invisibles e invencibles. Vamos a ver, hermanos, todo lo respecto a todo esto que es muy interesante. ¿Cómo es Dios? Primera de Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Y vamos a ver cómo es Dios. Dice así: quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Es inmortal. ¿Nosotros somos inmortales? No. Capítulo 1, versículo 17, aquí mismo, capítulo 1, versículo 17. Aquí nos vuelve a recalcar cómo es nuestro Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, ¿qué? Inmortal. Invisible. ¿Qué más? Es invisible. Al solo sabio Dios sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios es inmortal, nuestro Dios es invisible. Entonces, ¿a qué se refería con Génesis capítulo 1, versículo 26? A que hizo al hombre a imagen y a su semejanza. ¿A qué se refería, hermanos? Es una semejanza. Nuestro Dios solamente Seríamos igual a él. es bello físicamente. No, en su corazón. Quería que fuéramos en nuestro corazón de cualquier. Isaías capítulo 40, versículo 18.
En radioterapia, o en donde se utiliza la radiación, en este campo de la medicina se utiliza una cápsula de cobalto, el cual es un material muy radioactivo. Este material se desintegra, despide protones, neutrones, partículas alfa, partículas beta, que son estos protones acumulados con los neutrones, y despide mucha energía. Y literal, si esta cápsula de cobalto se libera, date por hecho que estás muerto. Y es lo que vamos a ver con nuestro Dios. ¿Por qué es que no podemos ver a nuestro Dios? Isaías capítulo 40, versículo 18. Y le voy a pedir a un hermano voluntario que por favor me apoye con esta cita. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o a qué imagen le compondréis? ¿Sí o no? ¿Podemos hacerle una imagen a nuestro Dios? No. Entonces no sabemos cómo es físicamente. Tiene cualidades de inmortal. Lo que sí sabemos que es bello, es hermoso. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver. Pero sabemos otra cosa, que no le podemos ver, y es por misericordia. Porque así como esa cápsula de cobalto, si se abre, nos morimos. Así, si vemos a nuestro Dios, por la energía que irradia, ¿qué pasaría con nosotros? Y no solo por eso, hermanos, porque nuestro Dios tiene muchas cualidades, como lo dijeron ustedes, no solo físicamente. Nuestro Dios es hermoso, es perfecto. Y son las cualidades que nuestro Dios quiere que tengamos. Éxodo capítulo 33, versículo 20. ¿Les gustan mucho las citas, hermanos, a ustedes? Van a estar muy felices porque vamos a estar llenos de citas. Éxodo capítulo 33, versículo 20. Y dice así: hijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y qué. Así como esta cápsula de cobalto, nosotros no podemos ver a nuestro Dios, porque si no, moriremos. Entonces nuestro Dios hasta en esto tiene misericordia de nosotros. Si no lo vemos es por misericordia. Juan capítulo 1, versículo 18. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Este tema surgió, hermanos, porque a lo largo de la semana pasó un sentimiento en mí y estuve indagando en las Sagradas Escrituras de cómo controlar mis emociones. Gracias a Dios me hizo analizar la situación y como hijo de Dios no reaccioné, hermanos. Y nuestro Dios es lo que quiere, que seamos a imagen y semejanza de Él. Y entonces vamos a ver, este tema al final se centra en eso, hermanos. Si la Biblia en realidad dice cómo podemos controlar nuestras emociones y cómo podemos llegar a ser a imagen y semejanza de Dios. ¿Usted cree que dice la Biblia cómo podemos llegar a ser a imagen y semejanza de Dios? Sí. Y nos da, hermanos, las pautas y nos da cada paso, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Sí, hermano. A ver, si es cierto, apóyenme un hermano voluntario con esta cita. Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Amén. ¿Quién conoce a Dios? ¿Nadie? Físicamente nadie lo ha visto. Bueno, humano no. ¿Quién conoce a Dios? Que no sea humano. Todos lo conocemos por medio de palabra. Exacto. Conocemos a Jesús y Jesús conoce a Dios. Y todos los testimonios que hizo Jesús, ¿de quién son? Del Padre. Por lo tanto, conocemos a Dios. Entonces, ¿conocemos a Dios? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 3. Y aquí nos da la respuesta. A imagen y a semejanza de Dios. Claro que nos podemos parecer a Dios, hermanos. Claro que podemos llegar a ser como Dios. A imagen y a semejanza de Dios. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿O cómo es que lo conocemos? Y en esto sabemos
hermano, ya cuando estamos aquí enfrente ya no tenemos los libros que tenemos aquí, hermanos. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos ¿qué? ¿Guarda sus mandamientos? Sí, estamos conociendo. Claro que sí, hermanos, usted es hijo de Dios, claro que los guarda. Juan capítulo 14, versículo 11. Ahora vamos, ¿Jesús comparte las mismas virtudes que Dios? Esto solamente es para adentrarnos, hermanos, a cómo es nuestro Dios y cómo podemos llegar nosotros a tener estas virtudes. Juan capítulo 14, versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, las obras de Cristo, ¿de quién son? De nuestro Dios. Juan capítulo 14, ahí mismo, versículo 8 al 9. Por favor, un hermano que me apoye con esta cita. Dícele Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice: ¿Cuánto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Él me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Amén. ¿Ustedes conocen a Dios, hermanos? Sí, hermano. Sí, hermano. ¿Su divinidad, su poder, lo conocen físicamente? No. ¿Cómo lo conocen? Por sus obras, exacto. Romanos capítulo 1, versículo 20. Y vamos a entrar en materia, a lo que venimos aquí, hermanos, a hacer imagen y a semejanza de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas? Las acabamos de decir al principio del tema, hermanos. ¿Qué cosas son invisibles de Él? De él, su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación. Ya lo leyeron, hermanos, perfecto. Pero ahora, ¿qué cosas invisibles? Ahí ya son dos, las está diciendo ahí. ¿Qué cosas invisibles de Dios podemos ver? De modo que son hechas y de modo que son Su potencia y su qué? Divinidad. Son invisibles. ¿No las podemos ver o sí las podemos ver? ¿Por medio de qué las podemos ver? sus obras. Por la creación, siendo entendidas por las cosas que son hechas por quién? Por nosotros. Nosotros somos las cosas que somos hechas por Dios, ¿no? Nosotros podemos entender esas cosas. Entonces, ¿cómo es nuestro Dios? Ahora sí ya no los voy a traer, hermanos, de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Cómo es nuestro Dios? Juan capítulo 8, versículo 12. Les dije que eran demasiadas citas, hermanos, porque son todas las cualidades que tiene nuestro Dios. Juan capítulo 8, versículo 12. Lo invisible de Él lo podemos ver por medio de su creación, por medio de sus obras. Ahora, ¿cómo es nuestro Dios en sus virtudes? ¿Cómo es nuestro Dios en lo que sí podemos conocer por medio de las Sagradas Escrituras? Habíamos leído que es misericordioso, que es justo, que es santo, que es perdonador, que es bueno, que es misericordioso, y la lista no acaba. Juan capítulo 8, versículo 12, por favor, algún hermano voluntario que me apoye con esta cita. Y hablóles Jesús otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Amén. Gracias, hermano. Ahora, no podemos ser invisibles. Dios es luz. ¿Podemos ser luz? Sí, hermano. Exacto. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Dios es luz, podemos ser luz. ¿Qué otra cosa es nuestro Dios? Jeremías capítulo 10, versículo 10. Dice: Jehová Dios es la verdad, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las gentes no pueden sufrir su sangre.
¿Qué es nuestro Dios? Gracias, hermano. Sí, hermano. Es la verdad, hermano. ¿Podemos ser verdad? Sí, hermano. ¿Podemos ser luz? Regresamos a la primera. Sí, hermano. ¿Con qué cita me lo confirman? ¿Vosotros sois la que? ¿Podemos ser verdad? Sí, el camino, la verdad y la vida. Cristo es verdad porque profesa las cosas del Padre. Entonces, si nosotros profesamos las cosas de Cristo, ¿qué somos? Pues verdad también y luz también. Ahora, Dios es justo. ¿Podemos ser justos? Sí, hermano. Salmos capítulo 145, versículo 17. A esto se refiere a imagen y a semejanza de Dios. Salmos capítulo 145, versículo 17 dice de la siguiente manera: Él echa su hielo como pedazos delante de su frío. ¿Quién estará? Leí el 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Jehová es justo, por lo tanto, ¿quién es justo? Nosotros. Dios es justo. Si nosotros seguimos a Jehová, ¿nosotros qué somos? Justos. Pero, ¿hay ejemplos en la Biblia de personas así? Sí, hermano. Pero todavía no acabamos, hermanos. Vamos a seguir viendo qué más es nuestro Dios. Nuestro Dios es santo. Buscamos la justicia. Y vamos a llegar a eso, hermanos. ¿Cómo buscar todas estas cosas? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y que un hermano me vaya apoyando con Salmos, capítulo 86, versículo 5. Posteriormente otro hermano que me apoye con Mateo, capítulo 19, versículo 17. Salmos 86, 5. Mateo, capítulo 19, versículo 17. Y que otro hermano me apoye con Salmos 103, versículo 8. Dijo primera de Pedro, capítulo 1, 20, ¿qué? 16, hermano. Ah, 16. Dice así, porque escrito, adelante hermano. No, síganle. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Y ahí nos está diciendo, nuestro Dios es santo, ¿y qué nos pide a nosotros? Sed santos. Todas estas virtudes las podemos tener nosotros, no hay pretexto. Ahora, Salmos 86, 5, ¿quién me ayuda? Posteriormente Mateo capítulo 19, 17. Digo, son muchas citas, hermanos, porque nuestro Dios es tantas cosas. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Es bueno y qué. ¿Podemos ser buenos? Pero dice que nada más hay uno bueno. Entonces no podemos ser buenos. ¿O sí podemos ser buenos? Sí podemos ser buenos. Pero entonces ¿por qué Dios dijo que nada más, por qué Cristo dijo que nada más uno es bueno? Job lo dice: si yo siendo bueno digo que soy bueno, me hago insensato. Nuestro Señor Jesucristo demostró humildad. Y sí podemos ser buenos, hermanos. También podemos ser perdonadores. Y es una palabra tan poderosa el perdonar. Pero es tan difícil, hermanos. Ser buenos, hermanos. ¿Podemos ser perdonadores? Sí, hermano. Sí, hermano. Y aquí va, hermano Benjamín, ¿usted es perdonador? ¿Usted, hermano, es perdonador? Y ahí vamos a llegar, hermanos, al punto clave: controlar nuestras emociones, que es lo que quiere nuestro Dios. Mateo capítulo 19, versículo 17, hermanos. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén. Ahí nos da, si guardamos los mandamientos podemos llegar a qué? Podemos ser buenos, hermanos. Misericordioso y clemente, Salmos capítulo 103, versículo 8. Así también que me vayan apoyando con primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Gracias. Es misericordioso, es clemente. ¿Qué es clemente? Es una palabra que escuchamos mucho, pero que sabemos su significado.
¿Qué es clemente, hermanos? ¿Qué es dulce? ¿Qué es indulgente? ¿Qué es indulgente? Perdonador. ¿Pero qué? Es dulce. ¿Cuando qué? Cuando quiere exhortar. ¿Qué? ¿Cómo es nuestro Dios? Nos habla con amor. Y todas estas características para un hijo de Dios tienen que ser ¿qué? ¿Obligatorias o opcionales? Como hijo de Dios, hermanos, tenemos esa necesidad de tener todas esas características que tiene nuestro Dios. Fortaleza, nuestro Dios tiene fortaleza. Salmos capítulo 62, versículo 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza, que de ti, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Nuestro Dios es misericordioso, tiene fortaleza. Nosotros también podemos ser fuertes, hermanos. Así es. Cuando nosotros pensamos en esos momentos que no somos fuertes, que somos personas débiles, en nuestro Dios sí podemos serlo, hermanos. Si usted cree que es débil, acérquese más a Dios, hermano, porque nuestro Dios es fuerte, tiene fortaleza, y por lo tanto usted debe de tenerla, hermano. Y ahora vamos a ver si sí es cierto que podemos ser buenos, que podemos ser justos. Job capítulo 1, versículo 8, es un claro ejemplo de una persona que tuvo esas características, que fue a imagen y semejanza de Dios. Job capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo fue este hombre? Jehová dijo a Satán: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Amén. Apartado del mal. ¿Qué es apartado del mal? Santo. Definición de bueno también, ¿qué es? Definición de bueno. Desobediente. ¿Qué hace lo bueno? Pues apartado del mal. Entonces, ¿este hombre era bueno? Sí. Obedecía. Obedecía, era bueno. Y usted también puede tenerlo. Gálatas capítulo 25. No, Gálatas no tiene capítulo 25. Es el versículo 25-22 del capítulo 5. No anoté el capítulo, pero sí. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y ahora sí nos desglosa todas estas cosas. Yo se las mencioné parte por parte, pero aquí Gálatas nos dice cómo es nuestro Dios y a qué se refiere a imagen y a semejanza de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 25. Mas el fruto del Espíritu es, ahí va, ¿cómo es nuestro Dios? Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas es nuestro Dios. Versículo 25. Si vivimos en el Espíritu, o sea, si tenemos las cosas del Espíritu, si tenemos todas las cosas antes dichas, andemos también en el Espíritu. Si somos de la iglesia de Dios, pues actuemos como tal. Es lo que nos está diciendo. Entonces, si somos iglesia de Dios, tengamos todas estas características que tiene nuestro Dios. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿podemos ser como Dios? Claro que sí, hermanos. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Ahora vamos a llegar al punto clave. ¿Cómo tener todas estas características? Capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. ¿Cómo le hago, hermano? Tengo pecado, siento que he pecado contra Dios. ¿Cómo le hago, hermanos? Con misericordia. Siendo misericordioso, hermanos, aplicando la verdad. ¿Y qué más dice? Que el temor de Jehová se apartan del el mal de los hombres. Se siente, hermano,
Usar con la sabiduría. que ha cometido mal, acérquese más a Dios, témale verdaderamente a Dios, acérquese más a Él. Esa es la verdadera respuesta. Proverbios capítulo 3, aquí mismo en Proverbios capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3. Y aquí nos dice cómo ser verdad, cómo ser paz, cómo tener misericordia. Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. ¿Cómo le hago, hermanos, para tener paciencia, para tener paz, para decir la verdad, para tener la verdad, para ser misericordioso? Aquí nos dice Proverbios, ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos. ¿Es fácil? Mateo capítulo 5, versículo 22. Posteriormente Mateo capítulo 5, versículo del 23 al 24. ¿Qué virtud quiere que pongamos en práctica aquí en Mateo? Mateo capítulo 5, versículo 22. Así es, hermano. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente contra su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. ¿Qué nos pide aquí nuestro Dios? Ya lo dijo mi hermano, la paz. Tener paz con los demás, el perdón. Aquí mismo, versículo 23 al 24. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar. Vete y vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Aquí nos dice nuestro Dios cómo podemos llegar a tener la paciencia. ¿Cómo la podemos tener? Reconciliándonos. Quitar el orgullo de nosotros. Mateo capítulo 5, ahora versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Ahora sí, para ser hijos de Dios, ¿tiene que ser paciente? Aquí lo dice, hermanos, si no, no es hijo de Dios. Es feo, hermanos, escuchar todo esto, pero vamos avanzando, hermanos, es parte del cambio, es parte del proceso, hermanos. Pero el chiste es seguir, hermanos, verdaderamente tener todas estas cualidades que tiene nuestro Dios. Proverbios capítulo 12, versículo 16. Ahora, ¿qué más quiere que tengamos nuestro Dios? Proverbios capítulo 12, versículo 16. El necio luego al pronto da a conocer su ira, mas el que disimula la injuria es cuerdo. Amén. Ahí que nos pide nuestro Dios. No sean No somos necios. Dice disimular. ¿Qué es disimular? Pasar y luego volverlo a traer para echárselo en cara. Eso significa. Entonces es perdón. Porque si usted me dice perdón, es ya dejarlo atrás y nunca volverlo. ¿Nuestro Dios es perdonador? Dice nuestro Dios que en cuanto usted comete un pecado, ¿qué es lo que quiere hacer nuestro Dios con ese pecado? Dice que lo primero que quiere hacer es echarlo al fondo de la mar. Usted peca y lo primero que quiere hacer nuestro Dios es olvidarlo. Es lo primero que quiere hacer nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es perdonador. Al momento que usted peca, lo primero que quiere hacer nuestro Dios es olvidar que usted lo hizo. ¿Pero qué quiere en usted? Que ya no lo vuelva a hacer. Es lo que quiere nuestro Dios. ¿En qué cita estábamos, hermanos? Capítulo 12, versículo 16. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, del versículo 10 al versículo 12. ¿Qué nos pide nuestro Dios? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, del versículo 10 al versículo 12. Porque el que quiera amar la vida, a ver días buenos,
refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. Amén. Ahí dice, ¿cómo llegar a ser justos y ser buenos? ¿Cómo? Refrene su lengua del Refrene mal. su lengua. En retrospectiva está diciendo, piensa lo que vas a decir antes de hablar. Y si vas a decir algo, mejor cállate. Para que sus labios no hablen engaño. Si dices, no, mejor que digo, y estás enojado, mejor cállate. Si no vas a pensar antes de hablar. Y suena feo, hermanos, pero es algo muy inteligente que nos dice nuestro Dios. ¿Por qué? Porque así vamos a ir siendo justos y siendo buenos. Ahora, Mateo capítulo 5, versículo 16, ¿cómo podemos llegar a ser luz? Y posteriormente que alguien me apoye con Efesios capítulo 5, versículo 7. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo llegar a ser luz? Simplemente pone el ejemplo. Así puedes hacer luz. No, es que cómo sé si en el trabajo estoy dando el ejemplo de que soy la luz del mundo, como dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué tienes que hacer? Lo mismo que haces aquí. ¿Aquí qué vienes a hacer? ¿Qué vienes a santificar? ¿Solamente es aquí? Ser luz. Las obras es en todos lados. Y así vas a demostrar que eres luz. Mateo capítulo 5, versículo 39. ¿Alguien que tenga Efesios? Mas yo os digo, no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuelve también la otra. ¿Qué quiere decir ahí? Que nos dejemos golpear. ¿Qué quiere decir ahí, hermanos? Se dejan vivos o coros. Exacto. No que te dejes golpear, hermano. Y si lo hizo, ya no lo haga. Es que no sea vengativo, hermano, que no sea rencoroso. Y vamos a ver un ejemplo, hermanos. Que usted no sea reactivo, es lo que quiere decir. Que en ese momento usted no reaccione, en ese momento usted analice lo que va a hacer. Ahora yo les pregunto, llegamos a la parte clara de este tema. ¿Las emociones son buenas o son malas? Son buenos. ¿Enojarse es bueno? Sí, pero no pecar. No. Sí. Mira, como que ¿Las emociones quién las hizo? Dios. Entonces si dicen que no son buenas, entonces las emociones son buenas. ¿Está bien que usted se enoje? Para eso Dios hizo la emoción, hermanos. ¿Para qué? Para que no se enferme, para que no le pasen cosas malas. Enojarse está bien. Ahora, si todavía no los convenzo de que las emociones son buenas, ¿qué pasa si hay una manada de tigres y yo no tengo miedo, que es una emoción? ¿Qué me pasa? ¿Me van a comer? Entonces, ¿las emociones son buenas? Son un mecanismo de defensa, hermanos. Nuestro Dios las hizo. Ahora pues, los sentimientos. Hay sentimientos buenos y sentimientos malos. Las emociones se generan en el inconsciente. Es por eso que cuando usted se enoja y le dicen, cálmate, ¿se calma? ¿Se calma? ¿Está gritando? ¿Está enojado? ¿Se calma? Está en el inconsciente la emoción. Es reaccionar. Pero lo que viene después de la emoción es lo que nuestro Dios pide que sea controlado. Después de la emoción, ¿qué viene? ¿Qué es un sentimiento? Si a usted le hacen algo, por ejemplo, en la calle le fuman en la cara, ¿está bien que se enoje? El enojo es bueno, hermano. Ahora, si usted después del enojo tiene un sentimiento de venganza, ¿es bueno? Miedo a venganza, dice el Señor. La emoción es buena.
El sentimiento o lo que llega después de eso es lo malo, es lo que tenemos que controlar, que es lo que pide nuestro Dios que controlemos. Ahora dice, enójate. ¿Pero qué dice nuestro Dios? Pero no peques. Controla el sentimiento que viene después del enojo, nos está diciendo nuestro Dios. Ahora pues, es muy fácil decirlo. Nuestro hermano Benjamín estuvo diciendo, no pues, es que me dice la Biblia, no hagas esto, no hagas el otro, pues yo ya sé que lo tengo que hacer, pero no lo hago. Eso viene en la insensatez del hermano Benjamín que estaba buscando en las Sagradas Escrituras. Pero nuestro Dios le dice a este hermano Benjamín, ahí viene, sigue indagando. Y es lo que les voy a dar, hermanos, les voy a dar la respuesta para controlar sus emociones. Romanos capítulo 12, del versículo 9 al versículo 19. Son muchos versículos, hermanos, no los vamos a leer, solamente es para que los tengan. Pablo nos da una serie de pasos de lo que tenemos que hacer, cómo controlarnos, que tenemos que amar, tenemos que ser santos, y nos da una serie de pasos. Y posteriormente, después de Romanos, nos dice cómo tenemos o cómo es que vamos a llegar a controlar nuestras emociones. Y todo esto viene del autoconocimiento. ¿Usted se autoconoce, hermano? Sí. ¿Verdaderamente se autoconoce? No. ¿Qué es lo que pide nuestro Dios con las oraciones? ¿O qué es lo que usted comúnmente hace en una oración cuando le eleva a nuestro Dios? Ahí viene el funcionamiento de la oración, o por qué es tan efectiva la oración. ¿Qué hace usted en una oración? ¿Le dice a nuestro Dios? Expresamos. ¿Cómo es usted? Cometí esto, Dios, hice el otro, no me siento bien al respecto de esto. Y eso es autoconocerse, hermano. Es lo que pide nuestro Dios, que nos autoconozcamos. ¿Usted sabe qué es reactivo? El hermano Benjamín sabe qué es reactivo. Y nuestro Dios quiere que el hermano Benjamín sepa que es reactivo y que lo cambie. Es lo que usan los psicólogos, hermanos. Hemos visto en las películas que se sientan y que le dicen, no, es que soy así, y le dan... ¿Para qué queremos psicólogo, hermanos, si nosotros con una oración podemos autoconocernos y elevar cómo somos delante de nuestro Dios? Y es lo que quiere nuestro Dios, al fin y al cabo, ¿para qué? Para un cambio. La oración nos sirve muchísimo a nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque nos autoconocemos. Es lo que comúnmente se hace en los psicólogos. No digo que esté mal ir a un psicólogo, pero pues, ¿qué más? Orar a nuestro Dios. ¿Cómo demostraron los hijos de Dios en la Biblia que eran a imagen y a semejanza de Dios? ¿Hay ejemplos? Por el tiempo, hermanos, vamos a dar nada más uno. Génesis capítulo 45, del versículo 4 al versículo 8. Y con Génesis 45 ya se van dando una idea de quién estamos hablando. Génesis capítulo 45. No se me desesperen, hermanos, hasta el último les voy a dar los pasos para que ustedes sepan controlar sus emociones, o para que todos, cómo nos da nuestro Dios esa solución para controlar nuestras emociones. Y ya les di una, que es la oración, pero ahorita les voy a dar las otras, hermanos. Génesis capítulo 45, versículo de 4 al 8. ¿Quién me apoya con esta cita, hermanos? Dice, entonces dijo José a sus hermanos, llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que ya ha habido 2 años de... ¿Hasta ahí, no? Hasta ahí, hermano. Ahí quiero nada más que se den cuenta. ¿Qué pasó, hermanos, con José? ¿Qué le hicieron sus hermanos? Lo habían vendido. Primero lo aventaron a las cisternas. ¿Ahora creen que José haya estado enojado No. por lo que le hicieron? No. Al principio, ¿creen que se haya enojado? Sí, hermano. Sí. Ay, no, pero ¿por qué se enoja José si el enojo es malo? ¿Por qué se enoja? Hubiera estado bien que se hubiera enojado, hermanos, pues lo vendieron sus propios hermanos. ¿Ha de haber estado triste? Sí. ¿La tristeza es una emoción? Sí. Lo iban a matar.
Entonces si muchos afuera dicen que el enojarse está mal, entonces también estar triste está mal. Las emociones son buenas, hermanos. Ahora pues, aquí va lo interesante. ¿Qué hizo José? ¿Ese enojo pasó a un sentimiento de venganza? ¿Qué les dijo ahí? A lo que acabamos de leer, ¿qué les dijo? Para preservar. Yo soy aquel que bendice. ¿Qué hubiera hecho aquí el hermano Benjamín o cada uno de nosotros si hubieran llegado a nuestros hermanos que hace quién sabe cuántos años nos vendieron y ahorita que tenemos poder, Me las van a pagar. me las van a pagar? Ay, los tengo donde los quiero. Ahora sí, llévenselos todos, decapítenlos. Comúnmente, hermanos, o el enojo nos lleva a eso, hermanos, a un sentimiento de venganza. Y aquí José demostró que era imagen y semejanza de Dios, porque ¿qué hizo? Sabía que la venganza era solamente de quién. ¿Y qué los hizo? Como dicen ahí, ahorita escuché, los acogió. Y algo muy importante que José reconoció, que dijo, si todo esto pasó fue por quién. Por Dios. Un verdadero hijo de Dios reconoce que todo lo que le pasa, sea bueno o sea malo, es gracias a quién. Y todo, como dice las Sagradas Escrituras, todo para los justos les es ¿para qué? Les es para bien. ¿Usted cree que si José se hubiera acostado con la esposa de Potifar, lo hubiera escogido para ser el segundo de Faraón? Somos herramientas, hermanos, para nuestro Dios. Tenemos que ser imagen y semejanza de Dios. Ahora pues, si José hubiera hecho esto, el pueblo de Israel hubiera estado en Egipto, ¿se hubiera llevado todo este proceso? Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no necesita de nosotros, hermanos, para llevar a cabo sus planes. De alguna u otra manera se va a llevar a cabo el plan de nuestro Dios, pero utiliza a nosotros como herramientas, siempre y cuando sepamos qué. ¿Qué hizo José? ¿Controló qué? Controló sus emociones. Entonces, si usted es un hijo de Dios, va a tener todas estas características y va a ¿qué? Controlar sus emociones. Y lo más bello de todo esto es que si usted controla sus emociones, ¿quién lo va a usar como herramienta? Dios. ¿Y es algo bello? ¿Ser herramientas de nuestro Dios? Sí. ¿Quiere serlo? Controle sus sentimientos. Controle sus sentimientos. Eso no es para ustedes, hermanos, lo estoy diciendo para mí. Todo esto, hermanos, lo estoy diciendo para mí, pues este tema fue por mí, hermanos. Yo lo indagué porque tuve ¿cómo se llama? Este análisis, de autoconocerme y decir cómo cambiar todo esto, cómo controlar mis emociones. Y quiero compartírselos, hermanos, ¿para qué? Para que todos podamos controlar nuestras emociones a fin de ser a imagen y a semejanza de nuestro Dios. Joel capítulo 2, versículo 3, le voy a pedir al hermano voluntario que por favor me apoye con esta cita. Joel capítulo 2, versículo 3. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como el desierto a su lado. Y tampoco habrá quien dé el escabo. Amén. Ahora hay que entender algo hay que entenderlo, muy claro hay que entenderlo. Vienen afuera a decirnos que aquí nada más son regaños. No son regaños, hermano. Estaba hablando con un compañero y me decía, no, es que si voy allá nada más me vas a decir que hago mal, que hago esto, que hago el otro. Nuestro Dios, volvemos a lo mismo. ¿Qué quiere nuestro Dios? El autoconocimiento. Conócete cómo eres. ¿Eres reactivo? Sí, sí lo soy. El hermano Benjamín sí es reactivo. ¿Y por medio de cómo va a cambiar todo eso? ¿Cómo va a controlar sus emociones? Dios no viene a decirte que eres de lo peor. Dios, como lo hemos dicho, lo que quiere es olvidar todo lo malo que hiciste. Lo primero que quiere nuestro Dios es olvidarlo y echarlo a ¿qué dijimos? Al fondo de la mar. Lo primero que quiere nuestro Dios. Pero lo que también quiere es que ya no lo vuelvas a hacer. ¿Qué pasó con esa mujer que iban a apedrear?
Le dijo nuestro Dios, no, es que te acostaste con esto, eres el otro, eres esto. ¿Qué le dijo nuestro Dios? No, es que tú eres esto, tú eres el otro. A ver si cambias. ¿Le dijo eso a nuestro Dios? Cristo le dijo, yo no te condeno. Pero ¿qué le hizo a esta mujer? Hizo que se autoconociera, que ella había hecho mal, sí lo había hecho. Y le dijo a nuestro Dios algo muy importante: vete y ya no peques más. Ese es algo muy importante para que nuestro Dios nos pueda perdonar, que ya no lo volvamos a hacer. ¿Para qué hacer todas estas virtudes? Efesios capítulo 1, versículo 18, vamos concluyendo. Efesios capítulo 1, versículo 18. Lo que busca nuestro Dios es que nos renovemos en mente para ser verdaderamente a imagen de Dios. Así como José, que tuvo probablemente una emoción de enojo, tuvo un sentimiento de misericordia. ¿Por qué? Porque no mandó a matar a sus hermanos. Al contrario, se dio cuenta que era una herramienta y había controlado sus emociones y llegó a tener esa virtud de la misericordia. Llegó a ser a imagen de nuestro Dios. José no fue vengativo, no expresó sentimientos negativos, porque sabía que era una herramienta de nuestro Dios. Efesios capítulo 1, versículo 18. Que alguien me puede poner esta cita. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Es lo que busca nuestro Dios. Lo único que quiere Dios es que nosotros seamos sus hijos. Que tenga esa comunión con nosotros, que tenga todas estas cosas, que nosotros tengamos todas estas cosas y que podamos ser verdaderamente hijos suyos. Nuestro Dios está orgulloso de cada uno de nosotros, sí está orgulloso. Pero lo estará más si controlamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, hermanos. ¿Por qué? Porque los otros se generan en el inconsciente, pero los sentimientos no hay pretextos, hermanos. Usted puede decidir el ser vengativo o el no ser vengativo. José decidió, utilizó la misericordia, hermanos. Y es lo que tenemos que hacer. Ahora pues, Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al versículo 18, les dije que les iba a dar estas tres principales herramientas para lo que encontró el amado Benjamín, que dice las Sagradas Escrituras, para cómo controlar nuestras emociones. Claramente nos lo dice nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 16 al versículo 18, y quiero que todos nos pongamos de pie, hermanos, ya para finalizar este tema. Lo que quiere nuestro Dios es que seamos a imagen y a semejanza suya. ¿Cómo llegar a hacerlo? Controlando nuestros sentimientos, nuestras emociones. Ahora, ¿cómo hacerlo? Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 16 al versículo 18. Todos juntos, hermanos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El hermano Benjamín no controla sus emociones. Ora a Dios. Autoconócete. Para eso sirve la oración. Para que le digas a Dios cómo te has sentido en el día, lo que has hecho mal. ¿Para qué? Para que te autoconozcas cómo eres, que eres reactivo, que eres esto. Siempre tienes que estar gozoso. Y dar gracias a Dios en todo. Usted se levanta, hermanos, y le da gracias a Dios por un día más de vida. Amén. Haber regresado a la escuela, le da gracias a Dios por haber regresado a la escuela. Amén. Porque asaltaron el camión y a usted no le quitaron nada o gracias a Dios conservaron su vida. ¿Le da gracias a Dios? Sí. Por un segundo más de vida, hermanos, ¿le da gracias a Dios? Si usted tiene en mente a nuestro Dios, siempre estando gozoso, dando gracias en todo y orando sin cesar, fácilmente va a controlar sus emociones. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.